Bueno, eh, es el tercer intento que hago para hacer un vídeo en el cual analice lo que está ocurriendo en Palestina, ¿no? Y es el tercer intento porque es tanto el cabreo que tengo que soy incapaz de expresarlo sin cagarme en todos los sionistas del mundo y alrededores. Lo primero que tengo que decir es que 72 horas es el castigo que me ha impuesto Facebook sin poder publicar nada porque el domingo en una página de sionistas fascistas pues les dije cuatro cosillas, ¿no? Parece ser que el sionismo tiene patente de corso, una patente de corso que además es verdaderamente miserable, ¿no? Porque se la otorgan secuestrando la memoria de todos los judíos que fueron asesinados por la Alemania nazi, como si tuviesen algo que ver con el sionismo, como si esos judíos que fueron asesinados por la Alemania nazi en algún momento de su vida tuviesen la intención de quitarle la tierra a los palestinos, cosa que es incierta. De hecho, la migración a Palestina por parte de los judíos europeos era minoritaria antes de la Segunda Guerra Mundial, pero el sionismo, esa ideología criminal, ese nacionalsocialismo judío, o sea, y digo judío por definirlo de alguna manera, porque yo creo que no tiene absolutamente nada que ver ni siquiera con el pueblo judío, si es que de pueblo judío podríamos hablar, ¿no? Pueblo judío, entidad religiosa judía, lo que fuera, ¿no? No vamos tampoco a alargar el vídeo con ese tipo de análisis. Yo solamente sé de que me he encontrado esta tarde, después de estar trabajando, con la noticia que ahora El Mundo publica en su edición digital de 52 palestinos y palestinas asesinadas y unos 1.700 heridos. 52 asesinados y asesinadas y 1.700 heridos y heridas. La cifra, si esto estaría ocurriendo en el corazón de Europa, o en cualquier país de Europa, ahora mismo todas las cadenas informativas, todas las cadenas de televisión, perdón, y todos los medios de comunicación, escritos, radiofónicos, televisivos, hubieran parado absolutamente su programación habitual y nos estarían bombardeando y machacando. Pero como son 52 palestinos y palestinas, y 1.700 palestinos y palestinas las heridas, y 52 los asesinados y asesinadas, pues parece que esto pues no importa, que esto no pasa nada, como que además fuese culpa de ellos que Israel se tuviese que defender, ¿no? ¿Por qué ha habido hoy 52 asesinatos en la Franja de Gaza? Pues porque en la Casa Blanca hay un loco gobernando y en el engendro ese llamado Israel, ese engendro sionista, hay ya no un loco, sino un sistema, un régimen autoritario, criminal, fascista y teocrático. ¿Vale? Todo eso es el Estado, perdón, el ente sionista de Israel, porque me niego a llamarle Estado a una pandilla de ladrones, mafiosos, criminales, genocidas, teocráticos, fascistas, que es lo que son los sionistas que gobiernan Israel. Israel no es un país. Es lo primero que tenemos que dejar claro. Israel no es un país. No es el país del pueblo palestino o de la nación, perdón, del pueblo judío o de la nación judía. No existe la nación judía. ¿Vale? Lo he dicho al principio del vídeo. Esto no tiene nada que ver con los judíos que fueron víctimas en el Holocausto de la Segunda Guerra Mundial. No tiene nada que ver. Esto
es un insulto a la memoria de los 6 millones de judíos asesinados por la Alemania nazi. Esos judíos no tenían la intención de ir a Palestina a robarles la tierra a los palestinos, a asesinar palestinos, a machacar palestinos, a hacer un genocidio sobre el pueblo palestino. La memoria de esos 6 millones de judíos asesinados recae sobre la conciencia de esos sionistas que dicen hablar en nombre del pueblo judío. Estados Unidos, el mayor enemigo de la humanidad que ha existido en toda la historia, peor incluso que la propia Alemania nazi, porque hacen exactamente lo mismo que la Alemania nazi, pero tienen muchísimo más poder para hacer muchísimo más daño, y encima cuentan con un sistema de propaganda que les ha vendido muy bien. Y cuando hablamos de Estados Unidos parece que estamos hablando del país de la libertad, de la democracia, de las oportunidades, y no de un engendro, al igual que Israel, nacido de toda la escoria que de Europa se expulsaba y que terminaron en el otro lado del charco, fundando los Estados Unidos de América. El presidente que hoy en día gobierna la Casa Blanca es un loco, no mucho más loco de lo que podría haber sido Obama o de lo que podría haber sido fue Bush, o Bush hijo, Bush padres. Tampoco pensemos que Trump es el malo malísimo y los demás eran buenísimos, no, simplemente que se le va más la olla, sufre de incontinencia verbal, no juega tan bien el juego diplomático y pues ha decidido echar más gasolina al de por sí ya incendio incontrolado que existe en Oriente Medio y muy especial sobre Palestina, ¿no? Llevamos varias semanas en las cuales el imperialismo y su lacayo regional, Israel, han subido la apuesta criminal en la zona con ataques contra la soberanía siria, provocaciones contra Irán, en una agenda que lleva ya muchísimo tiempo en la Casa Blanca, que es la de mantener un avispero y una guerra eterna, un conflicto interno en todo lo que se conoce como Oriente Medio. Empezaron en Afganistán, siguieron en Irak y ahora están en Siria y los 70 años que llevan en Palestina. Mañana es el día de la Nakba, ¿vale? Y hoy, día anterior, el gobierno de los Estados Unidos, haciendo un acto criminal, sin ningún tipo de explicación política ni diplomática, simplemente por sus santos cojones, siento la expresión, ha decidido poner la embajada en lo que se conoce como Jerusalén. Jerusalén, que según las propias Naciones Unidas, cuando se particionó Palestina para darles un hogar a los sionistas, que no a los judíos, quedaba dentro de una cierta administración neutral. Israel ocupó la ciudad y se la anexionó. Y ahora Estados Unidos reconoce esa anexión trasladando la embajada allí. El resto de países imperialistas, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Holanda, Estado español, por qué no decirlo, son un poquito más prudentes, ¿no? Y no han querido, de momento, hacer una jugada tan extremadamente fuera de tono, por decirlo de una manera suave, como ha hecho Estados Unidos. Y eso ha provocado lo que todo el mundo sabría que iba a provocar,
un enfrentamiento de parte de la resistencia palestina contra el ente sionista de Israel, que se zanja con 52 muertos hasta el momento y 1.700 heridos y heridas. ¿Qué hacer desde Europa? Pues lo más fácil que podemos hacer son dos cosas. Mañana, por supuesto, acercarnos a todas y a cada una de las concentraciones que en todos los pueblos y ciudades y barrios del Estado español se harán para no iba a decir celebrar, pero lógicamente no es celebrarlo, sino protestar en el día de la Nakba. Informaros dónde tenéis la concentración más cercana e ir. Mañana además hay que ir, ya no solamente porque habría que haber ido de todas maneras, sino porque encima es una manera de decirle no al imperialismo. Si mañana hay algún partido de izquierdas, y me estoy refiriendo a los del circulito morado, que no convoque a su militancia a este día, es que están en el otro lado de la barricada, con los genocidas sionistas. No hay término medio. Mañana no hay término medio. Hoy no hay término medio. Hay 52 cadáveres encima de la mesa y 1.700 heridos. Y una ruptura del equilibrio, que no es equilibrio, porque al final siempre Israel ha estado asesinando palestinos, pero sí un poco meterle más gasolina al ya de por sí incontrolado incendio por parte de Trump. Mañana hay que estar. Lo segundo que podemos hacer es intentar encontrar aquellos productos de origen israelí y hacerles un boicot, ¿vale? Dentro de la campaña de boicot y de no me acuerdo el nombre, BDS, bueno, no me acuerdo, ya lo siento, ¿eh? Estoy un poco nervioso porque realmente el tema me cabrea bastante, pero bueno, la campaña de boicot a productos israelí que seguro que encontráis en internet, ¿vale? Es lo que podemos de momento hacer desde aquí. Luego también es muy importante la solidaridad con Siria. Ya sé que hoy hay que hablar de Palestina, pero no podemos hablar de Palestina sin hablar de Siria. No podemos hablar de Siria sin hablar de Palestina. Si cae Siria, cae el gobierno secular y progresista y antiimperialista de Siria, sería otro día de la Nakba para el pueblo palestino. Siria es la retaguardia del pueblo palestino. No es casual estos movimientos de agresión por parte del imperialismo y de su lacayo en la zona Israel. No, no son casualidad. Tienen que ver con el propio miedo que se está instaurando en las altas esferas del régimen criminal sionista. ¿Por qué? Porque la jugada en Siria no les está saliendo bien. Porque el ejército sirio, que lleva 7 años de guerra, ha demostrado su capacidad militar. Porque el único país o movimiento que les ha hecho retroceder hasta el momento, Hezbollah, en el Líbano en 2006, está recibiendo un entrenamiento militar tan grande que saben que en el norte tienen un enemigo considerable que les puede hacer frente y les puede hacer morder el polvo. Porque Irán está también cogiendo una importancia en la zona muy grande con una guardia revolucionaria perfectamente equipada y entrenada para intervenir. Israel podría no ser capaz de aguantar otra nueva guerra, por mucho que Estados Unidos esté ayudándoles. Y eso les pone muy nervioso. Y saben que o es ahora o no va a ser nunca el momento en intentar acabar con sus enemigos. Pero el eje de la resistencia posiblemente pueda frenar lo que venga en un futuro. Este
este es el análisis, ¿no? Para resumir y para terminar y no alargar el vídeo, solamente una cosa. Palestina, Siria, Siria, Palestina. Hoy más que nunca hay que denunciar la agresión que sufren los dos pueblos, que en el fondo son uno. Denunciar y dejar bien claro a la gente que Israel, el ente sionista de Israel, no es un Estado, ni representa un Estado, o sea, el Estado de un pueblo, de una nación que tiene derecho a él. Los judíos podrán ser muchas cosas, pero no son una nación y no tienen nada que ver con la nación histórica que se supone que tienen que ocupar esa zona. Esa zona es de los palestinos. Y dejar bien claro otra cosa, el régimen sionista de Israel, y con esto sí que ya termino, es fascista, autoritario, criminal y sobre todo teocrático. Hasta aquí el vídeo.